hasta aquí hemos visto dos secciones de Apocalipsis. Los 7 candelabros, capítulos 1 al 3, y los 7 sellos, capítulos 4 al 7. Ahora empezamos a estudiar acerca de las 7 trompetas, capítulos 8 al 11. Hemos ya hablado que el libro de Apocalipsis está dividido en sesiones, y esas sesiones no son una secuencia o una sucesión cronológica. Más bien, entre esas sesiones hay un paralelismo y una progresión. Son sesiones paralelas, es decir, hablan de lo mismo de alguna forma, aunque son progresivas, porque a cada sesión se añade más información respecto a los mismos temas: la victoria de Cristo, la victoria de la iglesia, el juicio final, la derrota del enemigo, la derrota de Satanás, y lo que va a pasar con los impíos, el destino final, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, sesiones paralelas y progresivas. Pasa. El 6º sello, por ejemplo, hablan del sufrimiento de la iglesia perseguida por el mundo, capítulo 6, versículo 9. Las trompetas hablan del sufrimiento del mundo incrédulo a causa de las oraciones de la iglesia, capítulo 9, versículo 4. Los sellos muestran lo que sucederá en la historia hasta que Cristo regrese, prestando especial atención a lo que la iglesia tendrá que sufrir. Las trompetas, partiendo del mismo punto, describen lo que sucederá en la historia hasta el regreso de Cristo, enfatizando el sufrimiento que sufrirá el mundo como expresión de la advertencia de Dios. Tanto los sellos como las trompetas son interrumpidos por un interludio entre los capítulos que están ahí mencionados. El capítulo 7, que hemos visto la semana pasada, y el capítulo 10 y 11, que veremos más adelante. Así que vamos al tema. Las trompetas empiezan a tocar. Utilizaré eso. Las trompetas empiezan a tocar el tema, pero antes de que las trompetas empiecen a tocar, ¿qué ocurre del versículo 1 al 5? El 7º sello es abierto y hay silencio en el cielo. Dice el versículo 1: se abrió el 7º sello como una conexión entre ambas sesiones, y ocurre que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese silencio en el cielo puede representar dos verdades. Primero, un silencio para escuchar las oraciones de los santos, que es lo que se menciona de los versículos 2 al 5. Antes de que se empezara a tocar las trompetas, hay silencio. El cielo guarda silencio para escuchar las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos están a punto de ser elevadas a Dios. Cuando los santos oran, todo el cielo está en silencio para que uno pueda escuchar. Fijáis del poder, de la importancia que tienen las oraciones. Cuando nos arrodillamos, o cuando no nos arrodillamos, sino nos levantamos, cuando simplemente abrimos nuestras bocas, o no abrimos, pero estamos en nuestra mente y en nuestro corazón hablando con el Señor, orando, intercediendo. Dice que en el cielo se hizo silencio para escuchar las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú, yo, la iglesia. No es que seamos perfectos, pero estamos santificados
por Cristo. Así que las oraciones de los santos son las oraciones no de San Tomás de Aquino, llamado San Tomás de Aquino, no del llamado San Agustín, no del llamado San Juan, San Antonio, San. Y hay muchos por ahí, ¿no? Para cada día hay un nombre de santo. Vale, pues de acuerdo, pero el texto no está hablando de esos santos. El texto está hablando de la iglesia en general, de aquellos que se han convertido a Cristo y fueron santificados por Él. El cielo hace silencio para escuchar las oraciones de los santos. Se silencia la música celestial para que el clamor de los santos llegue delante del trono de Dios. Qué maravilla, ¿no? Y ahí pensamos, ¿cuánto tiempo nos dedicamos a la oración? Ya no estoy apuntando para ti, estoy apuntando para mí mismo. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a la oración? Si el cielo, en la visión, todo el cielo para y hace silencio para recibir y escuchar las oraciones de los santos. Y nosotros, ¿cuánto tiempo nos dedicamos a eso? Pues a lo mejor deberíamos dedicarnos más, ¿no? Porque Dios inclina sus oídos y manda que todo el cielo pare y haga silencio para que pueda Él escuchar lo que sus hijos, los santos, están orando. Obviamente esa es una visión celestial, una metáfora. No es que Dios tenga que mandar a alguien parar de hablar para escuchar las oraciones. Pero en la visión, la metáfora es esa. Todo se queda ahí, en un segundo plano, y para el primer plano vienen las oraciones de los santos. Bueno, ese silencio puede representar una segunda verdad, que es como una actitud de suspense y temblor ante el juicio de Dios sobre el mundo. Antes de ese tiempo solo había alegría y música en el cielo. Allí estaba la celebración de la iglesia, los querubines, los ángeles. Esa era la visión, ¿no? Cánticos. Pero de repente, por el juicio que viene, pues se hace silencio como una expresión de temblor por aquello que viene. Vamos a ver más sobre esas oraciones que llegan al cielo. Primero, ellas provocan el justo juicio de Dios sobre los impíos. Versículo 5, que dice: y el ángel tomó el incensario, lo llenó con brasas del altar y lo arrojó a la tierra. Entonces hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. El incensario, en la visión, era donde estaban puestas las oraciones. Dice que las oraciones, versículo 3, otro ángel vino y se detuvo delante del altar, tenía un incensario de oro, se le dio mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todos los santos. Entonces, en ese incensario, pues, junto a ese incensario estaban las oraciones de los santos. Y luego dice el versículo 5, que se cogió ese incensario y se arrojó a la tierra, se tiró a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, terremotos, relámpagos. Es decir, el justo juicio de Dios viene a la tierra como una respuesta a las oraciones de los santos. Esas oraciones provocan el juicio de Dios. Es como el pueblo de Israel en el Egipto, que clamaba a Dios por libertad, y clamaba hasta que Dios dijo: ha llegado a mis oídos el clamor de mi pueblo, voy a liberarlos. Levantó a Moisés, que
les lideró en la libertación del pueblo de Israel del Egipto, con plagas y señales y maravillas para el pueblo egipcio. Para los egipcios era el juicio de Dios que vino para ellos como respuesta a las oraciones, al clamor del pueblo de Israel que estaba allí. El juicio final viene sobre la tierra, sobre los impíos sobre todo, como una respuesta a las oraciones de la iglesia de los santos, al clamor. Es decir, el clamor de la iglesia en la tierra llegará un momento que Dios dirá, ya hasta aquí, basta. Voy a bajar y liberar definitivamente a mi iglesia. Las oraciones, ellas, vuelve, que ahí estamos aún. Las oraciones, ellas prueban que el altar y el trono están muy cerca. Las oraciones que suben del altar llegan al trono. Orar es algo sumamente serio. Cuando oramos nos unimos al que está sentado en el trono. Altar y trono trabajan juntos. Así que somos colaboradores de Dios en la medida en que oramos. No podemos mover el altar para lejos del trono. El altar es donde se presta adoración y se intercede. Y ese altar está cerca del trono de Dios. Y el trono de Dios responde a estas oraciones de los santos. Quería mencionar un texto, Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8, que dice: ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque parece lento para defenderlos? Os digo que pronto les hará justicia. Dios contesta con justicia las oraciones de su pueblo. Por último, ellas son de todos los santos y no solo de los mártires, que a veces se mencionan en el libro de Apocalipsis los mártires y las oraciones de los mártires realmente en uno de los capítulos, pero aquí estamos hablando de las oraciones de todos los santos. Versículo número 3. Tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todos los santos, de toda la iglesia, desde aquel que acaba de convertirse y tiene poca fe, madurez casi ninguna, pero está orando, fue santificado por Cristo. Esas son las oraciones las cuales son mencionadas aquí en ese capítulo de Apocalipsis, especialmente el versículo número 3. Segundo punto, a partir del versículo 6. Las trompetas se preparan para tocar. Las trompetas se dividen en dos grupos: catástrofes naturales y sufrimientos impuestos directamente a los hombres. Hoy veremos las trompetas que dicen respecto a las catástrofes naturales y las que afligen directamente al hombre están en el capítulo 9, que son las tres últimas trompetas. Las trompetas están destinadas a divertir a los hombres y llamarlos al arrepentimiento. Y aquí tenemos un resumen de lo que significan las trompetas. Ellas son tocadas para llamar al pueblo, llamar a los impíos, llamar a la humanidad a arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Es una oportunidad dada por Dios a la humanidad para convertirse, para pedir perdón por sus pecados, para llorar por sus miserias, quebrantarse delante de Dios, humillarse, arrepintiéndose para acercarse a Dios. Esa es la idea. Bueno, otra mosca, no me lo creo.
¿Ves? Me persiguen. Estuvo por aquí hace un momento, ¿sí? No, hermano, no hagas eso. Está buscando su palabra también. A ver, me quedo así. No le gustó mi versión y vamos a hablar. Bueno. Mira, el texto paralelo al capítulo 8 de Apocalipsis, podemos decir que es Mateo 24, porque son de alguna forma similares, especialmente Mateo 24, versículos 4 al 8, y Mateo 24, versículos 13 al 22. Igual ahí Mateo, Jesús en el sermón profético habla de catástrofes naturales como señales antes del fin, señales del juicio, como llamamientos al arrepentimiento, aunque antes de que venga el fin, ¿no? Entonces, las primeras 4 trompetas se distribuyen sobre la tierra, mar, ríos y astros. Astros, sol, luna, estrellas, ¿no? Así que esa es la idea. Muy bien. Tercero, pasa. Las trompetas también son un símbolo de las intervenciones de Dios en la historia. Las trompetas en aquella época podían ser utilizadas como sonido de la alarma llamando a la batalla, o como sonido de alarma de la llegada del enemigo o del peligro. El Cordero que está en el trono también juzgará y juzga el mundo. Las trompetas advierten de la venida del juicio de Dios sobre la tierra. Por ejemplo, el atalaya que se ponía encima de la muralla, cuando veía un ejército enemigo a lo lejos, tocaba la trompeta y se anunciaba a todos los que vivían dentro de la ciudad, y especialmente a su ejército, que había enemigos. Era el sonido de alarma, ¿no? Entonces las trompetas tienen esa idea de señales, alertas, de que es una alarma, se viene algo ahí delante y hay que prepararse para ello. Entonces, eso, bueno, ahí está bien. Entonces son las trompetas, esos símbolos de intervenciones de Dios en la historia, porque lo que está diciendo aquí Apocalipsis, en ese capítulo, es que esas catástrofes naturales son intervenciones de Dios en la historia. Son permisiones de Dios para que el mundo de alguna forma vea que el juicio final viene y hace falta arrepentirse y buscar a Dios para estar preparado. Vale. Entonces, las trompetas también son similares a las plagas enviadas a Egipto. Las plagas enviadas a Egipto fueron la manifestación del juicio de Dios en respuesta al clamor del pueblo de Israel. Igual, como he mencionado, las trompetas anuncian el juicio de Dios venidero. La primera trompeta, por ejemplo, se relaciona con la séptima plaga. La segunda trompeta se relaciona con la primera plaga. La tercera trompeta a las aguas amargas. La cuarta trompeta se relaciona con la novena plaga. Hay una similaridad, ¿no? O similitud, mejor dicho. Las trompetas muestran también que los juicios de Dios son universales. Llegan a todas las personas, a toda la gente, a todo el pueblo. Esas trompetas de juicio afectan diferentes partes del universo: tierra, mar, ríos, astros. Es decir, en ninguna parte hay refugio. No hay cómo huir. Uno está vulnerable a esas trompetas, a esas alarmas de Dios, a esos avisos. Por eso que las catástrofes naturales no eligen sitio, ocurren en todo el mundo.
como el volcán en La Palma, como lo que pasó en Indonesia, como las tempestades en Estados Unidos y en todas partes. Da igual si son lugares de gente que vive más gente pobre o más gente rica, da igual. Otro día en Alemania hubo una lluvia tan grande, creo que fue el año pasado, y ha muerto también ahí un montón de gente. ¿Y eso qué es? Pues, claro, también una alarma en ese sentido, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, si uno construye en un sitio donde sabe que si hay mucha lluvia, pues puede su casa venir abajo, pues obviamente no es culpa de Dios si ha construido la casa en el sitio equivocado. Aunque uno puede decir, bueno, no había otro sitio, tenía que construir ahí. Pero bueno, se podía prever de alguna forma. Si yo construyo algo al pie de un volcán, pues puede que un día ese volcán, que está activo, pues, suene. Entonces esa es la idea también. Vale, pasamos. Y cuando digo eso, no quiero que penséis que soy insensible a las personas que sufren por estas catástrofes naturales, pero simplemente estoy diciendo lo que el texto dice, que son como alarmas, son trompetas de parte de Dios. Tercero, versículos 7 al 13. Vamos a lo que dice respecto a cada una de esas trompetas. La primera trompeta, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y se formó granizo y fuego, mezclado con sangre, que fue enviado a la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde se quemó. Hay una tormenta de granizo, fuego y sangre que azota la tierra, similar, como ya he dicho, a la séptima plaga en Egipto, Éxodo capítulo 9, versículo 23. A que, sin embargo, se añade sangre, y eso acentúa el carácter destructivo de esa trompeta. En esta forma simbólica, el libro de Apocalipsis, así como toda la escritura, nos dice que calamidades como terremotos, volcanes e inundaciones y demás tipos de desastres naturales semejantes están bajo la permisión de Dios. Y son parte de su método de castigar el pecado y anunciar al mundo su juicio venidero. ¿Os dais cuenta? ¿Ya te han preguntado por qué ocurren catástrofes naturales en el mundo? ¿Por qué Dios se lo permite? Es verdad, Dios lo permite. En algunas ocasiones no solamente lo permite, sino que lo envía. Al menos eso es lo que nos señala el texto. Es decir, están bajo la permisión de Dios y son parte de su método de castigar el pecado y anunciar al mundo su juicio venidero. Es como un aviso. ¿Ves ese terremoto? ¿Cuánta gente ha muerto? Esto es una pequeña señal de lo que pasará en el juicio venidero. ¿Ves cómo eso es trágico? ¿Querés eso para su vida? No. Pues arrepentirse, porque el juicio venidero será peor. Esa es la idea. Por eso Dios lo permite, para que la humanidad de alguna forma caiga en sí, por así decirlo, y se dé cuenta que los hombres son nada más que bobos. Los hombres no somos tan orgullosos, sobre todo el hombre moderno, ¿no?
que se cree que ha descubierto, vamos, siempre ha descubierto todo y somos los mejores, tenemos toda la última generación, la tecnología, wow. Vamos a Marte, a la Luna, a todos los sitios que queramos. Pero de repente viene una pandemia y un virus casi invisible, bueno, mata a tantas personas. ¿Por qué Dios se lo permite? Y está avisando a la humanidad que los hombres son nada más que polvo. Y al polvo volverán. Los que se quedan tienen que darse cuenta, postrarse de rodillas y llorar por arrepentimiento y volverse a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que la gente tiene que hacer. Pero desgraciadamente se olvida muy pronto las tragedias. Luego uno vuelve a su ritmo de vida y ya aquello se queda como que para la historia, ¿no? Y los que sufren más son los que han perdido a alguien y se acuerdan más. Y ahí en aquel momento se ha buscado a Dios o se ha planteado algo espiritual y demás, pero ya después que el tiempo pasa, pues uno vuelve a su rutina, a su vida normal y se olvida de Dios una vez más. Entonces viene otro aviso de Dios, y otros, y otros, y otros. Y eso es la misericordia y la gracia de Dios, aún en esta tierra, dando oportunidades a la humanidad, oportunidades de arrepentimiento de sus pecados y oportunidades para que vuelvan hacia Él. ¿Tenemos claro? ¿Me explico? Todavía la destrucción es parcial, es solo el preludio del final. Todavía hay posibilidades de arrepentimiento. Dice que solamente la tercera parte, ¿no? Versículo de número 7. Se quemó la tercera parte. Aún hay oportunidades. Segunda trompeta, versículos 8 y 9. Esta trompeta habla de las terribles calamidades y desastres que suceden en el mar. Ese juicio es más severo que el primero, porque si os dais cuenta, están las embarcaciones también ahí metidas en medio de este juicio. Y no solamente los mares son mencionados, sino que embarcaciones también que están en los mares son mencionados. Es decir, hay daño material y por inferencia daño también a las personas que pudieron viajar en esas embarcaciones y vivir de ellas. La ira de Dios quemará todas las seguridades de este mundo. Una vez más, la ira de Dios quemará todas las seguridades de este mundo. Los hombres se acogen a falsas seguridades. La ira de Dios destruirá todas esas falsas seguridades. Y el que no esté pegado a Cristo caerá. La segunda trompeta es similar a la primera plaga en Egipto, cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre y los peces murieron. Una vez más, el juicio es limitado. Todavía hay posibilidad y oportunidad de arrepentimiento. Fue solamente la tercera parte de los mares. Tercera trompeta, versículos 10 al 11. El juicio ahora es que el agua dulce se convierte en agua amarga, al contrario de lo que sucedió en Mara, Éxodo capítulo 15, versículo 25. La bendición se convierte en maldición. Los ríos y el agua potable son afectadas. ¿No es curioso que ya se está diciendo que el petróleo de las próximas décadas es el agua?
en el sentido de que el petróleo es lo que más vale hoy, ¿no? De alguna forma. Pero dentro de algunas décadas, el agua potable será lo más valioso. Y por eso hay movimientos para ahorro de agua y demás. Pero la Biblia dice que eso realmente puede ser una realidad. En el sentido de que los ríos están siendo aquí afectados. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Aguas potables. Eso ya está previsto y eso dice la palabra que es una trompeta, es una señal, es un aviso. No se acabará todo el agua del mundo, pero la tercera parte ya es algo bastante significativo y causará mucho daño. Es un aviso. El juicio aún es parcial, todavía hay posibilidad de arrepentimiento. Todavía los hombres pueden acercarse a Dios. Las plagas han visitado el mundo, las enfermedades han venido de ríos y fuentes contaminados y se han producido inundaciones. Eso es la disciplina de Dios. Tales eventos son la vara de la ira de Dios contra un mundo hostil a su presencia y de su iglesia. Cuarta trompeta, versículo 12. Los astros, el sol, la luna y las estrellas, desde sus órbitas ahora sirven como instrumentos del aviso de Dios para amonestar a los que no les sirven. Calamidades han venido a la humanidad como resultado de cosas que ocurren en el universo. Meteoritos cayendo a la tierra, tormentas de arena, eclipses, huracanes, tornados y otras terribles calamidades del cielo empiezan a visitar la tierra. Esos son avisos del fin. Todavía no ha llegado el fin, son señales. Daros cuenta que esas trompetas hablan de señales y avisos de Dios en la historia desde su primera venida a la segunda venida de Cristo. Es decir, esas trompetas empezaron a sonar desde el siglo I. Siguieron sonando a lo largo de la historia y siguen tocando a día de hoy. Seguirán tocando por más algún tiempo, que no sé cuánto. Eso solo Dios lo sabe. Pero desde mi perspectiva veo que están ahí tocando estas trompetas. No es que es primero una, después otra y después otra. Es que están tocando ahora mismo. Desde el siglo I están tocando. Es decir, desde el siglo I está dando Dios oportunidades de arrepentimiento a la humanidad por medio de sus avisos en los fenómenos de la naturaleza. Algunos se dan cuenta y se postran y se arrepienten. Desgraciadamente ni todos. ¿Cómo se llamó lo que ocurrió en Indonesia hace unos años? El tsunami. El tsunami. Se da una historia verídica que ocurrió en el tsunami, y precisamente la noche anterior al tsunami, una iglesia, Indonesia es un país mayormente musulmán. De hecho, es el país con el más grande porcentaje de musulmanes de todo el mundo. Indonesia. Pero hay una iglesia allí, es decir, la iglesia evangélica está allí, la iglesia cristiana está allí. Y supe de esa historia verídica porque vino de una fuente fiable, de que precisamente la noche anterior una iglesia en aquella región pues subieron a un monte
para pasar una noche de vigilia y oración arriba en la montaña. ¿Qué pasó? Pues el tsunami no les ha cogido, porque estaban en la montaña. Y fueron allí, digamos, ¿cómo diríamos? ¿Poupados es la palabra? No, fueron librados, mejor. Fueron librados de aquel castigo, por así decirlo, o de aquella tragedia, mejor dicho, que fue el tsunami. Con eso no estoy diciendo que todos los creyentes que vivían en aquellas ciudades fueron librados. Probablemente algunos o varios murieron. Pero eso para mí, cuando supe, era como una señal. Mira, yo realmente, Dios diciendo, ¿no? Yo realmente libro a mi pueblo, a los que están conmigo. La cuarta trompeta sonó el versículo 12. Los astros que son utilizados como señales de parte de Dios para avisar a la humanidad. Así que vemos películas sobre meteoritos que caen en la Tierra, sobre el cometa que se acerca y termina con la humanidad y tal. ¿Sabes lo que ocurre? Tiene eso fondo de verdad. Porque realmente, bueno, algunos meteoritos pequeños ya cayeron en la Tierra, algo así, pero nada muy grande. Pero puede que un día ocurra. Y no será ninguna novedad. No será ninguna sorpresa. Porque el texto dice que la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas fue tocada. Fue afectada, mejor dicho. De modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así que el día perdió la tercera parte de su luz. Y lo mismo sucedió con la noche. No interpreto ese texto de manera literal, en el sentido de que realmente la tercera parte del sol se oscurecerá, el sol es uno. Pero la visión, la idea es que van a venir males desde el cielo, tragedias desde el cielo, que afectarán a la humanidad. Pero todavía el juicio es parcial, es solo la tercera parte. Todavía hay posibilidades de arrepentimiento para el hombre pecador volverse a Dios. Terminamos. Quedan 3 trompetas, versículo 13. Miré y oí a un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando resuenen las trompetas que están a punto de tocar a los 3 ángeles. Juan ve y oye a un ángel que predice las calamidades más terribles que caerán sobre los hombres como resultado de las últimas 3 trompetas que veremos en el capítulo 9. En otras palabras, estaba diciendo: si crees que las cosas que ya han sucedido son terribles, espera que vendrán cosas peores. Eso parece una visión pesimista de la historia, pero el Apocalipsis nos está indicando por ahí. Las cosas no mejorarán, empeorarán antes que mejore por completo. A gran voz dijo el ángel: ay, ay, ay de los que moran en la tierra. La triple repetición es un énfasis superlativo. Las últimas 3 trompetas se llaman también ayes. Y eso demuestra que serán plagas extremadamente severas. La quinta y la sexta destruirán a los hombres, mientras que la séptima destruirá las obras de los hombres. Serán peores que las primeras trompetas. La verdad es que cada trompeta empeora la anterior.
Es decir, el juicio de Dios se va intensificando, se va empeorando las cosas. Otro día estábamos en el discipulado y uno de los que vienen me preguntó ¿por qué antiguamente los hombres vivían tantos años? 800, 900, 700 y hoy vivimos tan poco. Es que las cosas están para empeorar. Al principio, la afectación que causaba el pecado era una, pero el pecado se va multiplicando sobre la faz de la tierra. Y mientras más el pecado se multiplica, más las cosas se empeoran. Esa es la realidad. Perdóname si no tengo buenas noticias en este sentido, pero sí que tengo una muy buena noticia. Los que están con Cristo pasarán por esas tribulaciones, pasarán por esas trompetas, por esas catástrofes, y serán como que librados en el sentido de que el Señor está con ellos. Es como que la alarma fue sonada y la gente, los creyentes, han sido avisados, están avisados y se han preparado, como las 10 vírgenes. Los cristianos son las 5 vírgenes preparadas, y en el sentido de que pues no les pillará. Estas trompetas son más bien una señal al mundo para darles oportunidad de arrepentimiento. Al que se ha arrepentido, pues está con Cristo. Y Cristo le protege. No es que no sufrirá de fenómenos de la naturaleza. Puede sufrir porque está ahí para todo el mundo. Pero tiene la garantía más grande, que es la vida con Cristo, la vida eterna. Así que, para terminar, ¿qué está haciendo Dios aquí en estas primeras 4 trompetas? Primero, se inflige un daño terrible a la tierra y a la vegetación, al mar y sus barcos, las aguas que los hombres beben, el agua potable, y la luz por la que el hombre ve, el medio ambiente, el comercio, los recursos naturales y la vista. Dios inflige un daño, o al menos lo permite, pero el texto señala que Dios lo está haciendo. Y eso es una alarma, un aviso del juicio venidero. Y en ese sentido es también una oportunidad de arrepentimiento. Segundo, el daño es parcial. Es 1/3 nada más. Todas las trompetas terminan diciendo la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte. Es decir, el daño causado no es completo, no es total, es parcial, es 1/3. Las trompetas suenan, por lo tanto, para advertir y no para destruir por completo. La mayor parte de la raza humana sobrevive viendo la ira de Dios manifestada contra el pecado y tiene, por lo tanto, la oportunidad de arrepentirse. Aquí, entonces, vemos la ira mezclada con gracia. La ira de Dios mezclada con su gracia. Estos actos de juicio también son expresiones de bondad, llamamientos al arrepentimiento y conversión a Dios. ¿Cómo puede estar Dios airado y ser eso también una expresión de gracia y misericordia? Pues así es. Dios está airado contra el pecado y envía señales parciales de su juicio venidero para que aún los que están aquí tengan la oportunidad de arrepentirse, para no sufrir el juicio total y completo que viene adelante.
Tercero, hay que aprovechar las oportunidades, hermanos. Las trompetas muestran la misericordia que se ofrece al mundo pervertido, al ser estas trompetas un prenuncio del juicio final. Son la oportunidad de arrepentimiento dado por Dios a los hombres. Realmente, jamás podemos decir que Dios no le dio al hombre la oportunidad de arrepentimiento, moviendo para eso cielo y tierra. Dios mueve cielo y tierra. Las trompetas dan esa idea para que el hombre tenga la oportunidad de arrepentirse. ¿Te arrepentirás? ¿Te arrepentirás?